Buenos días, mi grupo está conformado por Tatiana Barrios y mi persona Laura Méndez, y nosotros vamos a hablar sobre la fase de pulido. ¿Qué es la fase de pulido? En este punto de la lectura ya debemos tener todo redactado, todo escrito, debemos haber sacado las ideas secundarias y las ideas principales de nuestro texto para poder así llegar a esta fase que es la de pulido, es decir, verificar todo con coherencia. Entonces tenemos cómo conquistar a un lector. En primera instancia tenemos su lector está menos informado que usted, es decir, de lo que tú has escrito, tu lector no sabe lo mismo que vas a saber tú. Entonces, ¿qué se sugiere hacer? Usar palabras sencillas y no tan complicadas para que al momento del lector tenga que entender, no se le haga tan complicado. Su lector necesita ser motivado, es decir, a veces el lector no le parece aburrido. Entonces tú como escritor le vas motivando sobre la lectura y dices que el tema es interesante y le vas mostrando pues todas las alternativas de lo que tú quieres mostrar a través de tu escrito. Su lector no comparte su punto de vista, es decir, todas las personas tenemos puntos de vista diferentes con respecto a X o Y tema. Entonces, al momento de dar nuestro punto de vista o de dar nuestra opinión al respecto de un tema, tenemos que ser muy cuidadosos con eso porque no todos podemos congeniar en las mismas ideas. Su lector tiene poco tiempo, a veces no tenemos tiempo para dedicar a la lectura, sino que tomamos como prioridad otro tipo de cosas. Entonces le tenemos que enseñar al lector cómo a distribuir su tiempo para que la lectura no se le haga tan aburrida y él pueda sacar espacio para leer el texto que tú quieres mostrar. Su lector aprecia un lenguaje claro, es recomendable y es mucho más sencillo para el lector si tú usas palabras sencillas al momento de hacer un texto. Si la palabra compleja no es necesaria en ese punto del texto, entonces es mejor que no la coloque para que le haga más fácil al momento de leer. Su lector quiere entender cómo procede, es decir, él empieza a leer el texto así como quiere, más no como realmente se debe. Entonces, ¿qué debemos hacer? Es como ayudarlo a ir entendiendo lo que tú quieres decir. Su lector quiere saber a dónde lo lleva, es decir, el lector quiere saber qué es lo que tú quieres dar a entender con tu texto. Entonces tienes que ser contundente y claro con las cosas que vas a transmitir. Y su lector aprecia la honestidad y la transparencia, es decir, que no le des tanta vuelta al asunto, que no lo enredes al momento de redactar, que un párrafo tenga coherencia con otro para que sea mucho más fácil. ¿Sí? Cuanto menos bulto, más claridad. Es decir, entre menos carguemos el texto, entre menos le agreguemos palabras innecesarias, entre menos hagamos una lectura compleja, hagamos algo más denso, es mucho mejor porque le va a dar más claridad al lector para tú poder entender lo que quieres decir. ¿Cómo despertar la curiosidad del lector? Iniciar un texto, un párrafo o una introducción. ¿Cómo iniciamos un texto, un párrafo o una introducción? Tenemos que al momento de leer decirle al lector como que qué significa la risa, al momento de si el texto empieza con una risa, o qué significan los colores que venían atrás, o qué quiere decir cuando digo esto, o sea, darle como una introducción para que vaya cogiendo interés en la lectura. Introducir una definición o una explicación, es decir, ir explicando lo que va sucediendo a través de la lectura. Realizar transiciones entre los párrafos, es decir, que todos los párrafos deben coincidir y deben tener un orden cronológico para poder la lectura lleve un orden lógico. Plantear el problema que se va a discutir. Cuando hablamos de lo que es plantear el problema que se va a discutir, es desde el inicio, el lector debe por lo menos tener una idea de lo que va a abarcar el resto del texto. Y subrayar un hecho, es decir, vendría siendo como la idea principal de lo que vamos a hablar. Entonces tienes que tener claro qué es lo que va a irse desenvolviendo en esa parte. Concluir una reflexión que es como a dónde queremos llegar o a dónde queremos hacerle entender al lector algo que le queda a él, o sea, que lo haga reflexionar y pensar acerca de su texto. Terminar un texto y sugerir, que es decir, que cuando ya finalizamos hacemos conclusiones y hacemos, por decirlo así, como lo global de lo que queremos hablar. La práctica hace el maestro, es decir, entre más nos entendemos al momento de leer, entre más hacemos por decir una fase de pulido, entre más hagamos el esfuerzo de leer, mucho mejor va a ser el momento de entender cualquier tipo de cosa porque ya estamos entrenados en esa parte.
¿Cómo preparar el pulido? Acá lo que queremos hablar es de cómo realizar esta fase para que así el lector ya esté adentrado en el tema, y dice que se comienza con escribir un texto claro y agradable. Lo que el lector quiere es entender el punto de vista del que lo escribe. Eliminar, suprimir, reducir para sintetizar. Esto es lo más importante para que sea una lectura clara, concisa y eficaz. Y recurrir a buenos diccionarios para tener una gran variedad de palabras e ideas. ¿Cómo escribir un texto claro y agradable? Se utiliza recorderis de ideas, combinar frases cortas, evitar frases subordinadas complejas, y si escribe frases subordinadas deben ser útiles. ¿Cómo avivar mi estilo? Se dice que un texto científico se destaca por una concisión y su precisión. Un buen texto con un buen estilo debe ser vivo, ligero, despejado de todo lo inútil y redundante. Al principio se hace que se suprima lo superfluo. Luego se tiene cuidado con los adjetivos. Tercero, cuantificar antes de calificar. Y por último, limitar los gerundios para que la lectura pues, sea más concisa, el lector la pueda identificar con mayor claridad. Dice que cómo ser preciso. Se utiliza un ejercicio que es para releer el texto una vez más y concentrarse en el estilo, en lo que yo quiero que el lector entienda todo lo que es mi punto de vista. Y se dice que los verbos comodines pueden tener un efecto gracias o suerte. Por ejemplo, acá están el verbo que es tener, y está el uso impreciso, que es hacer un poema, hacer una película, hacer preguntas, hacer un daño, hacer una falta, hacer un viaje. Y también el uso más exacto, que es componer un poema, rodar una película, formular la pregunta, infligir un daño y emprender un viaje. Acá lo que se utiliza es que los verbos comodines, o sea, son un verbo que se puede utilizar de otra forma para que el texto tenga como más precisión. Este es con el verbo poner y con el verbo tener. ¿Cómo corregir un texto? Ya redactado el primer borrador y luego se va a reescribir con las afirmaciones, argumentos, se ilustran los propósitos con ejemplos y se insertan documentos que se comentan en la lectura y demás. ¿Cómo realizar materialmente las fases de reescritura? Deja un margen de unos 5 centímetros en los cuales se podrá escribir a mano las correcciones. O sea, cuando nosotros vamos escribiendo, organizamos eso de cierta forma que dejemos un espacio para ir anotando y dejando lo que voy a organizar, si voy a cambiar alguna palabra o demás. Luego escribe con interlineado doble a fin de poder anotar rectificaciones entre las líneas. Usar bolígrafos de colores y vistosos para las correcciones, para que se vea mejor. Ya nosotros sabemos de que todo es visual y que cuando vamos organizándonos por medio de colores o formas o figuras, ya todo es como más dinámico y vamos a ir entendiendo aún más lo que queremos escribir, lo que queremos que nuestro lector entienda de lo que vamos a decir. Y señala con modificación con una raya vertical en el margen, así se asegurará de no olvidar a ninguna cuando se pase el hilo. Aquí dice que se alternan las tareas, pues esto significa que se organiza y se tiene como un cronograma de lo que vamos a hacer mediante la escritura. Y en la fase de pulido pues se organiza y se dice que tal día hasta tal día se va a hacer tal cosa y así. ¿Cómo saber qué corregir? Bueno, acá dice exija una crítica constructiva. Nuestro trabajo se lo vamos a presentar a ciertas personas para que den como una crítica
constructiva acerca de lo que escribimos, acerca de nuestro trabajo, y así sabemos que vamos a corregir. Gracias.